Bueno, bienvenidos a otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos a un invitado, a Santiago Tobón. Santiago es un reconocido investigador de temas de crimen, seguridad y políticas públicas. Es economista, economista de los Andes, con doctorado, postdoctorado en la Universidad de Chicago. Y tus investigaciones han sido, inclusive, yo creo que insumos, no solamente para revistas internacionales, para académicos, sino inclusive para la toma de decisiones de gobierno. Santiago, te agradezco mucho por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros, para que hablemos un poquito de esos temas de crimen, de seguridad, de narcotráfico, de economía criminal que nos aqueja permanentemente. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Encantado de estar aquí con vos. Bueno, Santiago, yo creo que hay un tema complejo en este momento en seguridad y crimen organizado. Y hay una pregunta que yo mismo me he hecho. Cuando vemos que no salimos como de este círculo vicioso de alguna manera, hoy estamos peor o mejor en términos de seguridad que antes. Digamos que hace 30 años estamos mejor, em, que hace 5 años yo creo que estamos peor. Y esto aplica tanto para contextos rurales, en donde al final, digamos que esas estructuras criminales que yo hoy no encuentro, digamos, razones para llamar ni siquiera al ELN como una organización insurgente, digamos, con una guerra política, más allá de que tal vez algunos de sus miembros la tengan, o algunas de estas disidencias de las FARC, más allá que algunos de sus miembros la tengan, creo que son organizaciones hoy dedicadas exclusivamente o casi que exclusivamente a actividades criminales. Y en zonas rurales hoy estamos viendo pues una desestabilización muy profunda. Y lo mismo, digamos, aplica a contextos urbanos. Tal vez Medellín es una excepción en la medida en la que el crimen en Medellín está más organizado, pero si uno va a ver qué está pasando en Cali, en Barranquilla, en Bogotá o en otras zonas urbanas, digamos, relativamente grandes, pues es muy preocupante, digamos, la expansión del crimen organizado a controlar mercados y demás. Pero, ¿qué explica que esas organizaciones criminales se mantengan tan presentes, tanto en Medellín como en Colombia? Mira, yo creo que hay como dos factores. Yo creo que uno tiene que ver con el mercado en el que participan, eh, que es que antes era, digamos, más el narcotráfico internacional. Y si fuera exclusivamente el narcotráfico internacional, el negocio de estas estructuras en Colombia, pues eventualmente, digamos, habría forma de desplazar el problema a otros sectores productores, como pasó en su momento cuando se desplazó gran parte de la producción a Perú. Pero hoy se han desarrollado mucho más los mercados locales de droga en Colombia. Y eso aplica para Medellín, Bogotá, Cali, etcétera, como para cualquier prácticamente ciudad pues mediana de Colombia. Yo no sé si habrá alguno de los 1.122 municipios de Colombia donde no se consiga un gramo de cocaína, por ejemplo. Probablemente en todo se consigue. Si en todo se consigue, hay actores criminales que están participando de ese mercado y regulando ese mercado. Entonces, de entrada, digamos que hay un incentivo de mercado a que existan estos grupos. Y yo honestamente no creo que haya una vocación de que esto desaparezca en algún momento del tiempo, hasta tanto no se regule este mercado por parte del Estado. Que como te conté, estoy escribiendo un libro sobre esto, pero no te voy a adelantar todavía mucho más. Sí, porque te quiero preguntar ahorita más adelante un poquito como el origen económico de Vale, estos pero yo temas. creo, de nuevo, la principal motivación es esa, creo, o no la principal, esa es una motivación. Y la segunda, que creo que se ha, digamos, manifestado muy explícitamente durante estos años de este gobierno nacional actual, tiene que ver con que los incentivos que ha generado el Estado para tratar de regular o reducir la incidencia de estos grupos en la violencia y en el control de los territorios han sido muy perversos. Y esto lo resumo tal vez con un ejemplo que de alguna manera yo creo que describe muy bien esto. No sé si recuerdas, seguramente sí, este momento en el cual algunos miembros de las disidencias de las FARC, que eran negociadores con el gobierno, que habían sido nombrados negociadores, fueron detenidos en una camioneta en Barbosa, saliendo hacia el nordeste antioqueño, y estaban allí no solamente ellos, sino otras personas que tenían orden de captura, que no eran negociadores, tenían armas, tenían oro, había menores de edad, Camionetas del Estado. camionetas del Estado. El ejército procedió a hacer unas capturas. Y lo que pasó, sí, lo siguiente que ocurrió fue que el gobierno, a los 20 días salieron las personas que estaban capturadas de la cárcel, los nombraron negociadores y al general del ejército que lideró ese proceso lo destituyeron y lo llamaron a calificar servicios. Entonces, esto, el mensaje que le manda una organización criminal es, usted puede hacer lo que quiera.
que incluso si a mí me toca irme contra la fuerza pública, me voy contra la fuerza pública. Yo creo que eso ha deteriorado profundamente la situación de seguridad y orden público en Colombia, porque no tenemos digamos, un Estado capaz de confrontar y de generar una, digamos, amenaza creíble contra estas organizaciones. A esto se le suma, tal vez este es un tercer elemento, el debilitamiento tan profundo de la fuerza pública, tanto de policía como ejército y otras fuerzas, pues que han perdido gran parte de su liderazgo, gran parte de su presupuesto, y pues esto tiene consecuencias sin duda. Hay muchas cosas que decir de lo que dijiste. La primera, yo siento que es muy importante la dirección moral, porque cuando vos te estás jugando la vida, necesitas un respaldo jurídico. Mientras vos tomas esa decisión de sí o no, hay que saber si a uno lo van a estar respaldando. Yo creo que si uno no siente claro ese respaldo, yo creo que el actuar o la operatividad de la fuerza pública disminuye. Claro. Y la segunda es, yo tengo digamos, hay un entendimiento práctico que no sé qué tanto fundamento tenga en lo teórico, y hay un aumento de la producción de coca que ha hecho que ese superávit se vuelva como una especie de moneda, Ujú. una especie de moneda con la que le pagan a organizaciones criminales de más bajo rango, y ellos multiplican o lo vuelven utilidades rindiéndolo y envenenando a los jóvenes. O sea, para que eso sea negocio tienen que hacer que nuestros jóvenes se vuelvan adictos, entonces el negocio cambió, ya no es solo de exportaciones, sino de consumo interno. Yo quisiera como que me validaras esa teoría, y te dejo una pregunta también para desarrollar, y es, hablar del tema de la economía criminal. Y te adelanto aquí una pregunta. ¿Nosotros podríamos resolver ese tema o se debe resolver desde la demanda? Es decir, deberían ser los Estados Unidos o Europa los que legalizaran primero. Si nosotros legalizamos, hacemos algo en el mercado. Buena pregunta. Mira, lo primero es, si ha cambiado mucho la dinámica, digamos, como este tránsito de exportación hacia consumo interno o incluso exportación hacia otras ciudades de América Latina, más que los grandes mercados, digamos, americano y europeo. Eso ha generado un patrón como el que mencionabas, en donde pues básicamente la coca es moneda de cambio. Eso siempre ha sido así, pero hoy pues más que antes, porque hoy hay mucha más. Em, una de las razones por las cuales los cultivos crecieron tanto está muy bien documentada en un estudio que hicieron Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Mauno Prem, en donde documentan cómo los incentivos que se generaron en la negociación del punto de drogas en el acuerdo con las FARC, en donde se prometieron incentivos materiales para las personas que tuvieran cultivos, pues derivaron en un incentivo a que hubiera más cultivos. Y se ha agravado con este gobierno porque el gobierno pues básicamente le ha dado la espalda al ejercicio de control territorial en las zonas en donde pues se producen, pues están los cultivos y se produce la base y la pasta y el clorhidrato. Eh, Otro elemento allí tiene que ver con también como una racionalidad por parte de los grupos criminales respecto al riesgo asociado a la exportación, por ejemplo, de cocaína hacia Estados Unidos. Entonces, si yo lidero una organización narcotraficante que estoy exportando cocaína a Estados Unidos, un gramo de cocaína, digamos, en Estados Unidos puede estar costando $120 en la calle. Un gramo de cocaína aquí en Medellín puede estar alrededor de $5. En zonas de producción probablemente mucho menos. Antes, en la época del cartel de Cali, pues mucho de ese valor agregado lo recibían en Colombia los carteles. Hoy hay un rol mucho más importante de otras organizaciones como el Clan del Golfo en Colombia, pues o en el contexto de Colombia, comparado con los grupos, por ejemplo, de Medellín, y principalmente, por ejemplo, carteles mexicanos o grupos brasileros y demás que ya participan de una manera más activa en el proceso de transporte y demás. Eso hace que llegue mucho menos de esos $120 acá. Y, y el riesgo que se asume es la extradición a Estados Unidos. Entonces muchos grupos han decidido, vea, yo prefiero venderlo aquí, en Colombia, por ejemplo, y no asumo el riesgo de extradición, gano menos, pero el riesgo mucho menor. O prefiero venderlo en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en Montevideo, en donde el riesgo de extradición es menor y gano bastante, más que O si lo para vendo en exportar a Colombia, Estados Unidos lo vendo a un intermediario, que son, por digamos, ejemplo, los que asumen carteles otros riesgos. mexicanos. Sí. Ok. Entonces, eso ha generado muchos cambios, digamos, en esa dinámica. Ahora, frente a la pregunta del proceso de legalización, yo creo que Colombia no sería conveniente que Colombia legalice unilateralmente, por ejemplo, la cocaína, porque es el principal productor. Entonces, yo creo que esto tendría unas consecuencias geopolíticas muy complejas para Colombia y creo además que podría generar un choque de oferta tan grande en Colombia que efectivamente mueva la demanda hacia arriba. Es decir, muchos grupos probablemente decidirían más bien, pues de alguna manera,
sacar su producto rápido en Colombia, eso podría generar un choque, digamos, pues de oferta tan grande que más personas lo terminen consumiendo. Creo que hay soluciones intermedias que permitan disciplinar el funcionamiento de estos mercados, como por ejemplo ocurre al final en las ciudades más desarrolladas del mundo. En Nueva York, por ejemplo, la violencia es más baja que hace 10 años. Las tasas de homicidio en Nueva York son muy bajitas, pero se consume más cocaína que hace 20 años. Entonces, allá lo que ocurrió fue que los mercados se disciplinaron, los grupos se disciplinaron y las autoridades terminan de alguna manera legalizando de facto, porque sin duda hay como una especie de tolerancia a que existan ciertos mercados en la medida en la que no sean violentos. Entonces, creo que, pues como para redondear, no creo conveniente legalizar unilateralmente, eh, y creo que habría que buscar caminos intermedios como los que de alguna manera hipócrita pues han encontrado los países más desarrollados. Bueno, ahorita me estabas hablando de la política de este gobierno frente al tema de los cultivos. Yo quisiera hablar de una política que ha sido, digamos, la más cacareada de este gobierno, que es el tema de la paz total. ¿Qué opinas vos de esta política de paz total? Que es otra, yo desde que tengo uso de razón, cada 4 años estamos en una iniciativa adicional de, ni siquiera yo diría de sometimiento, sino de apaciguamiento, una promesa de paz que el pueblo colombiano busca con mucho anhelo, pero ¿qué significa verdaderamente esa política de paz total? Yo siento que es un fracaso. Yo coincido con vos con que es un fracaso, eh, entre otras cosas porque yo no encuentro honestamente, y esto pues te lo digo con, digamos, a partir de muchas entrevistas que hemos hecho con miembros de grupos criminales y demás, que haya un espacio de negociación tan explícito con organizaciones criminales. Es muy curioso porque cuando nosotros hemos hecho eventos acá, por ejemplo, en donde tocamos algunos de estos temas, los extranjeros, yo recuerdo una vez, Joana Monteiro, una investigadora brasilera que está basada en FGV en Río de Janeiro, o sea, es cercana a estos problemas de crimen organizado, o sea, no estamos hablando pues con un investigador, digamos, de Finlandia. Eh, a ella le parecía lo más exótico del mundo que estuviéramos hablando de negociación con estructuras criminales. Ella entiende, digamos, lo que tiene que ver con negociación con grupos insurgentes, porque, pues, por ejemplo, para las FARC estaba el incentivo de tener, por ejemplo, una representación en el Congreso, La representación política, que una era lo que representación buscaban, política, exacto, porque digamos de alguna tienen una manera. guerra política detrás. Pero si yo tengo un negocio que me está generando 100 millones de dólares mensuales, grupos que coordinan rutas, por ejemplo, en el Urabá, pueden estar recibiendo eso solo por esas rutas. ¿Cuál es el incentivo para yo entregar mi negocio? O grupos, te hablo, por ejemplo, en Medellín, yo he entrevistado pelados de combos que me dicen, nosotros vendemos 60 millones de pesos mensuales acá. Son básicamente los más ricos del barrio. No tienen ninguna orden de captura. Ellos me dicen, yo a cuento de qué voy a negociar con el Estado. Entonces yo entiendo el incentivo que tienen los líderes de grupos criminales, como las personas que están en la cárcel de Itagüí, para encontrar aquí un plan de salida, como un plan de retiro en donde pueden lavar parte de su dinero, salir antes de la cárcel. Pero esto detrás tiene decenas de miles de personas que participan de este negocio en Colombia, que no tienen investigaciones, no tienen órdenes de captura, luego no encuentro que tengan ninguna motivación para negociar. Y yo creo que digamos, causa más estructural del fracaso de la paz total no es ni siquiera que no tenga piso legal, digamos, que no lo tiene, sino que es la absoluta incomprensión de cómo funcionan los incentivos por parte del gobierno. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, incentivar. De hecho, lo que puede terminar ocurriendo con cosas como lo que te contaba ahorita de Barbosa, pues lo que hablábamos de Barbosa, el del Nordeste Antioqueño, es incentivar al incumplimiento de las normas por Sí, parte que de se estos termine grupos. legitimando. Exactamente. O la O, subida, por ejemplo, de los líderes de las organizaciones criminales que lo subió el presidente Petro a una tarima y lo sacó de la cárcel con exacto. temas que ahora inclusive son es sujeto de O investigación. incluso, por ejemplo, cuando el gobierno decide a quién montar digamos, como en esta negociación de la paz total, esto podría generar un incentivo para que otros grupos que no fueron tenidos en cuenta traten de hacerse más visible, con más control territorial, con más violencia, para que el Estado los vea y los vincule. Entonces esto genera unos incentivos absolutamente perversos. Por eso creo que esta paz total, digamos, es un fracaso. Bueno, y en el tema de Medellín, ¿cómo ves hoy el tema de Medellín? ¿Qué tanto poder mantienen estas llamadas oficinas, esos liderazgos que se montaron en esa tarima frente a las estructuras barriales las amenazas que tenemos de que entren otras estructuras transnacionales, por ejemplo, como el Tren de Aragua o que tienen control más en lo rural, como el Clan del Golfo? Mira, la lectura que nosotros tenemos es que el crimen organizado en Medellín es hoy más poderoso que antes.
Eh, pero es, digamos, diferente. ¿En qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, en la época de Escobar o incluso en la época de Berna, en donde ellos eran como quienes lideraban el crimen organizado en la ciudad, más allá de que Berna sí promovió como una especie de integración de los grupos, mientras que Escobar simplemente los contrataba como contratistas. En esa época las rentas estaban muy concentradas en la élite. Hoy eso ha transitado a que las rentas estén más distribuidas en toda la jerarquía. Entonces puede ser que hoy no haya una figura como Berna o como Escobar, pero sí los combos, las bandas que están por encima y Obedecen a demás, las estructuras. y tienen más poder que el que Entonces, tenían los que antes. están presos son una especie de voceros Los que están presos o son ejercen un liderazgo quienes, real. digamos que la estructura digamos, como de mercado del crimen organizado en Medellín están los combos en la base, que nosotros tenemos censados alrededor de 400 en el Valle de Aburrá. Por encima están lo que llamamos como bandas, o a veces ellos se refieren a estos grupos como razones. Y todos estos, cada combo está afiliado con una de estas razones. Estos combos, por ejemplo, son mucho más poderosos que antes, tienen mucho más dinero. O sea, antes no tenían armas, no tenían dinero, no tenían mucha capacidad, hoy tienen mucha más porque hay una mayor distribución. Eh, y estas bandas tienen como una especie de oligopolio en la ciudad, ¿sí? Los quienes estuvieron en la tarima de ese día son algunos de los líderes de esas bandas. Ellos sí ejercen un liderazgo sobre los grupos que tienen por debajo. Ahora, ese liderazgo tiene mucho que ver con el establecimiento de reglas, por ejemplo, alrededor de precios de la droga, de proveeduría, rutas, digamos, de acceso hacia la ciudad, Pero mercados y control territorial cobros, no. mercados y control territorial sí dentro de la ciudad. eh, pero no creo que ese poder llegue, por ejemplo, a que los grupos que dependen de ellos se entreguen en una negociación con el gobierno de buenas a primera. O sea, creo que eso tiene límites. Porque, por lo que te contaba antes, o sea, quienes están hoy en ese mercado, nosotros estimamos que son más o menos 12.000 personas que hacen parte de estos grupos 12.000 en el personas. Valle de Aburrá. Prácticamente todos son hombres, prácticamente todos ingresaron siendo menores de edad. La gran mayoría de ellos no tienen ninguna investigación ni orden de captura en su contra y lo que está aspirando es a llegar a la élite. Entonces, no creo que esta masa le vaya a copiar, digamos, a estos líderes. Em, Ahora, otros grupos como el Clan del Golfo en la práctica en Medellín es uno más de estas bandas. Y eso se materializó con una negociación que está Una más de, documentada. ahorita hablabas de razones, es Sí, una de esas exacto. Es razones. una más de esas, que tiene control territorial en Medellín en algunas zonas y coordina combos en algunas zonas. Y la lectura que tenemos, que está pues documentada en entrevistas que hemos hecho y en algunas, incluso pues trabajos de prensa, pues esto ha sido documentado, es que hubo un acuerdo después de esta guerra entre Sebastián y Valenciano, que fue esta guerra entre 2009 y 2011 en Medellín, que fue Que una fue como una guerra especie por de la sucesión, escisión de la mal llamada oficina de Envigado. que fue como una guerra por la sucesión del liderazgo que tenía Berna, eh, que al final, digamos, esta guerra la ganó uno de esos bandos, pero ambos líderes fueron extraditados, quedó como este oligopolio, ¿sí? Pero las estructuras de Medellín obviamente quedaron debilitadas después de 3 años de guerra. Lo que entendemos nosotros es que ahí el Clan del Golfo encontró una ventana de oportunidad para entrar a Medellín. Entendemos que en un primer momento lo quería hacer violentamente para controlar mercados en Medellín fuertemente, pero que pues entre ambos bandos como que llegaron a darse cuenta de que probablemente la ciudad no resistiría a un proceso de violencia nuevo tan fuerte. Entonces el Clan del Golfo entra a ser como uno más. Tiene ciertos territorios que Y controla, con eso garantiza también la posibilidad de que Medellín, como un cruce de caminos, ellos hagan tránsito por hacia el supuesto. tema de exportación o Y control territorial en negociaciones otras acá, zonas. a que se protejan acá sus líderes cuando están calientes en algunas zonas, a que aquí se lava gran parte del dinero Entonces, del hubo Clan un del tema ahí de Golfo. conveniencia de no Sí. participar por el control completo del mercado, de evitar una De una guerra racionalidad y económica, ganar unos activos como el tema de tránsito, de poder utilizar Medellín como tal una cual, tal cual. Es base como, de operaciones. imagínate que en Brasil solamente estuviera Pepsi, y Coca-Cola estuviera pensando, güey, pucha, me van a guerra de precios con Pepsi y de pronto salimos los dos quebrados. Más bien Pepsi, venga, pongámonos de acuerdo, nos ahorramos la guerra y entrégueme una parte del territorio, yo me quedo con eso, usted queda con el resto. Y los dos llegan a la racionalidad que ese es el mejor camino. De acuerdo. Ahora, frente a otros grupos como el Plan del Golfo y demás que se ha hablado en algunos momentos, nuestra lectura es que eso es poco probable que ocurra en Medellín, porque para bien o para mal, el crimen organizado está tan establecido que Medellín tiene como anticuerpos para protegerse frente a eso. Eh, y mientras, por ejemplo, mercados un poco más abiertos como Bogotá o como Barranquilla, eh, presentan más oportunidades para que un, digamos, outsider llegue a controlar territorio. Mercados más abiertos, discúlpame,
en el sentido de Te que no hay interrumpo, un incumbent. pero es para poner un ejemplo, es como hablar del centro de Medellín. El centro de Medellín hoy es un mercado abierto en Medellín, Es un donde, mercado, digamos, cualquiera puede entrar, no hay un control territorial total. es un mercado con reglas diferentes, ¿sí? Reglas diferentes en el sentido en que la distribución no es del territorio como existe en otras zonas de Medellín, en donde hay comunas enteras que controlan ciertas de estas bandas o razones. El centro es más como cuadra a cuadra, ¿sí? Pero de ahí a que haya, digamos, la posibilidad de que, pero más allá de eso, esa cuadra a cuadra de todas formas está coordinada por estas bandas o razones. Entonces, aquí se ha hablado mucho del ingreso de venezolanos. Sé y he visto pues entrevistas recientes en donde esto se ha mencionado. Nosotros, con base en la información que tenemos de estructuras de Medellín y entrevistas, creemos que esto no es realista. Puede ser que haya, sin duda hay personas venezolanas, por ejemplo, que participan de este negocio, pero de ahí a que estén controlando territorio en alguna zona como el centro de Medellín, no creo. Lo que creo es más, por ejemplo, como ocurre en Bogotá o en Barranquilla, que es una zona donde no hay como un incumbent, no hay nadie que esté controlando ese mercado, es más fácil que entren. Pero aquí en Medellín, básicamente desde hace mucho tiempo, desde la época de Berna, no le queda un metro cuadrado a alguien que sea como un outsider para llegar. Entonces aquí no hay riesgos de que entremos en ciclos de violencia más complicados. Yo no creo. Yo creo que hay riesgos de O que si haya. removemos, y te complemento la pregunta, sí, si intentamos atacar el problema de raíz, se pueden generar unos ciclos de violencia Sí, complejos. es posible. Y es posible, por ejemplo, que si se extraditara, por ejemplo, a líderes muy importantes de estos grupos, que los desconectaría como de su liderazgo acá, eso genera unas guerras internas por sucesiones que puedan detonar conflictos. Pero, pero hablar, por ejemplo, de una guerra abierta en Medellín por control territorial, yo creo que no es muy realista hoy. Pero sí hay hoy, pues de hecho ha habido en la Comuna 13, en Robledo, también en Manrique, en Aranjuez. Por ejemplo, en Manrique, Aranjuez y el Popular ha subido mucho la violencia este año, comparado con el año pasado. El aumento es del 150-200% en homicidios en todas las comunas. Y eso lo explica una medio disputa por el control Sí, territorial. eso, nuestra lectura es que eso lo explica una disputa por el control territorial, pero de nuevo, esto no es la gran guerra, estos son conflictos más, De digamos, reacomodo de fuerzas, por sí, una captura, por una exacto, muerte. exacto. Bueno, y por ejemplo, Medellín es complejo, pero hablemos un poquito de Antioquia. Hay territorios como el Bajo Cauca o el Urabá que tienen una presencia armada y de criminalidad inclusive más dura que la que tiene Medellín. ¿Cómo se soluciona eso en las regiones? No sé. Eh, pero, y tiene una característica adicional que me permite como introducirte otro concepto acá y es, por ejemplo, la vocación de muchos de estos grupos que controlan zonas rurales de Antioquia, principalmente es el narcotráfico. Y eso es cierto para el Clan del Golfo, para el ELN, para grupos de disidencias de las FARC, etcétera. Eh, pero para vos poder participar en el negocio del narcotráfico, vos tenés que tener ejércitos, tenés que ser capaz de ejercer control territorial. Y si haces eso, por ejemplo, para controlar cultivos, ya es muy poco costoso diversificarse. Eso es lo que en economía llamamos economías de alcance. Entonces, si yo controlo los cultivos en el Bajo Cauca y en el Nordeste, ¿qué me cuesta controlar la minería de oro ilegal, por ejemplo? ¿O qué me cuesta empezar a cobrarle extorsión a todo el mundo? O sea, yo ya tengo un ejército suficiente para controlar cultivos, que con eso me toca competir con otros actores muy violentos. Si eso ya soy capaz de hacerlo, pues me resulta muy fácil diversificarme. Lo que me parece que es muy grave es que mientras más nos demoremos en enfrentar este fenómeno, más se van a arraigar estos grupos, más diversificados van a estar y la solución va a ser menos fácil. O sea, si nos devolviéramos 40 años, yo te diría probablemente legalizar la cocaína desde allá nos hubiera ahorrado demasiado. Hoy legalizar la cocaína, incluso pues si fuera en este contexto más internacional y El coordinado, mercado ha aumentado, el consumo ha aumentado y los muertos los hemos puesto nosotros. sí. Y si fuéramos hoy a legalizar la cocaína, digamos que probablemente, pues probablemente no, sin duda se reduciría el tamaño, el poder de mercado, digamos, de estos grupos criminales y el tamaño de la empresa, por así decirlo, pero todavía les quedaría otras rentas como la minería de oro ilegal, como la tala, el tráfico, digamos, con especies, hay muchas cosas, digamos, allí. Entonces, pues cada vez va a ser más difícil. Pero hoy el contexto de Antioquia, volviendo a qué se puede hacer, yo creo sin duda que habría que actuar, pues habría que tener mucha más capacidad coercitiva por parte del Estado. O sea, esto sin helicópteros o con helicópteros sin gasolina,
sin liderazgo en el ejército, en la policía y en las fuerzas, en las otras fuerzas militares, en la armada y en el, mm, y en la fuerza aérea, no, o sea, realmente no tenemos capacidad de confrontar a estos grupos. Es que yo, o sea, yo he hablado con personas, con autoridades locales en el Valle del Cauca, por ejemplo, que me dicen que en el sur del Valle del Cauca el ejército está haciendo rifas para pagar la gasolina de las motos. Entonces, si estamos en esa situación, en la zona más caliente de Colombia, que es el sur del Valle del Cauca, norte del Cauca, realmente es que no hay capacidad. Mientras que los otros grupos están ingresando cientos de millones de dólares todos los meses. Entonces, por eso no es sorprendente. Tal vez viste, creo que en el norte de Santander hubo un ataque con drones por parte del ELN. El, las fuerzas militares en Colombia no tienen todavía protocolos para reaccionar O sea, frente a el eso, crimen ni refleja la siquiera. debilidad del Estado, pero entonces para vos esa debilidad del Estado es un tema meramente coercitivo, de choque, de fuerza pública No, yo creo o que hay que doble. combinar. No, yo creo que es También de doble. presencia territorial, de Sí, oferta institucional del pero yo creo Estado. que esto es una condición necesaria para todo lo otro. Y un poco la reflexión del Plan Colombia. Yo no sé si vos escuchaste el podcast de Jaime Ruiz en la temporal, que era director de Planeación Nacional En la en época de la Pastrana. época de Pastrana. Y él habla mucho de que el Plan No Colombia, lo escuché, pero me queda de tarea. más que comprar helicópteros, Colombia compró pues muchos helicópteros. Pues o Estados Unidos, de hecho, le dio muchos helicópteros a Colombia. Más que eso, también era que el Estado llegara. Es porque es que vos no puedes, no hay inspectores de policía, no hay alcaldes en los municipios donde no hay control territorial. Entonces, por eso creo que eso es una condición necesaria. Sin duda, también creo que hay que hacer un ejercicio, no solamente, digamos, como de presencia y capacidad institucional, digamos, en materia de que el Estado esté, que haya inspectores de policía, etcétera. También creo que hay que acercar los mercados a los municipios. Las carreteras hay que terminarlas. eh, Tiene que ser fácil sacar un producto legal para venderlo y comercializarlo en estas zonas. Entonces tiene que haber una mejor conectividad para muchos de estos territorios. Eh, Creo que tiene que haber un esfuerzo mucho mayor por parte de nosotros como sociedad, por ejemplo, de reducir el consumo de drogas. Que eso indudablemente reduce la deserción escolar, eso aumenta la productividad de las personas, eso aumenta el costo de oportunidad de seguir carreras criminales y más bien desvía a la gente hacia mercados legales. Ahí hay mucho que hacer, eh, pero digamos como esta capacidad coercitiva creo que hoy es uno de los vacíos más grandes y habría que recuperarla. Otra vez me dejas una cantidad de interrogantes planteados. Entonces, la primera es nosotros no somos capaces de organizar esto solo. Y hay que tener medidas de choque y políticas de choque para al menos frenar un poquito el consumo en nuestros niños. Y yo creo que no tenemos la suficiente fuerza pública, la suficiente fortaleza ni la capacidad, yo creo, inclusive de la relación de oferta y demanda para acabar con una economía criminal de este tamaño, pero sí para priorizar. Yo Sí. creo que nosotros sí podemos utilizar el tema de la protección a nuestros niños como un elemento de priorización. O sea, el que se meta con los niños es el que le damos con toda contundencia. Sí. ¿Cierto? Porque es que no podemos tirar para todos lados. Yo creo que nos falta priorizar. Yo creo que eso es un ejercicio de reflexión, porque no se trata simplemente de una guerra simbólica, sino una guerra real como por conquistar cuáles son los territorios más importantes para nosotros como Estado legal, ¿cierto? Que Sí. defiende y protege a la sociedad. Y sin duda, si me permitís ahí complementar, de hecho, si vos te pones imagínate que vos sos como un profesor de salón de primaria. Y, y si alguien, no sé, alguien tira una tiza, vos estás de espaldas en el tablero escribiendo y en la época que había tiza, te tiran una tiza a vos y te pegan acá en la cabeza. Y vos lo primero que decís es castigar a todo el salón 3 días. Esto no manda un mensaje, digamos, como disuasorio. Si vos sos capaz de identificar quién fue el que lo hizo y a ese lo castigas bien, el resto va a entender el mensaje y ese también, De consecuencias. la consecuencia. Y eso es mucho menos costoso. Entonces, la focalización aplica a pensar los problemas, a decir, venga, nosotros tenemos que focalizar, incluso focalizar los jóvenes, o sea, decir quiénes son los jóvenes que están en más riesgo de ser reclutados, quiénes son los jóvenes que están en mayor riesgo de consumo de ciertas sustancias y focalizar ahí acciones. Lo mismo aplica para Y vamos conquistando los grupos espacios criminales importantísimos para nosotros como sociedad. y lo mismo aplica para los grupos criminales. No hay que irse contra todos. ¿Quién está generando más violencia? ¿Quién está generando más violencia contra jóvenes? ¿Quién genera las externalidades positivas más grandes? Contra ese te vas.
De hecho, hay, digamos que la analogía como, pues, o el ejemplo extremo de esto está en un libro de un criminólogo muy famoso americano que murió el año pasado, que se me acaba de olvidar el nombre, pero después te lo doy, en donde él dice, vea, lo ideal sería, por ejemplo, imagínate una ciudad como Medellín, en donde uno dijera, vea, nosotros como autoridad solamente vamos a castigar a uno de los 400 combos, pero a ese combo le vamos a llevar los 4.000 policías que tenemos Los otros disponibles para vigilancia. 399 no van nunca más a cruzar esa línea roja ¿Y cuál va a ser? y la vas conquistando. Y yo puedo decir, vea, y nos vamos a ir contra el combo, por ejemplo, que genere más violencia. Entonces yo voy a tener como un cuadro estadístico en donde sé quién mató a quién. Si vos haces eso, el equilibrio que se deriva de ahí es que nadie mata a nadie, Le tengo ejemplos. porque nadie quiere ser el primero. Reclutamiento de menores, venderle drogas a menores de edad, Exacto. extorsión, y vamos conquistando Vender qué es, lo cierto más, tipo de drogas. qué es lo más importante hoy para nuestra Por sociedad. ejemplo, vender cierto tipo de drogas. Yo te digo, sin hacer apología al consumo en ningún momento. Yo me quedo más tranquilo si en una plaza están vendiendo marihuana e incluso cocaína, así están vendiendo fentanilo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de drogas que... Ahora, también preferiría, por ejemplo, que solo fuera marihuana, o tal vez ninguna. Si va a ser una, probablemente solo marihuana. Si van a ser dos, a lo mejor marihuana Yo y cocaína. escogería no Eh, meterme en esa no, está en el bien. inventario, sino en proteger a ese sector de la población que yo creo que es el que hay que proteger, porque hay que frenarse el aumento del consumo y es a los niños, Sí. ¿cierto? Y las próximas generaciones. Sí, no, yo creo que al final, o sea, inevitablemente toca priorizar. Y hay cosas que generan más externalidades negativas que otras, pero digamos que en principio yo creo que estamos ahí de acuerdo sin comprometerte sobre el inventario. Estamos hablando de... me tenés pensando en lo del inventario. Es que, sí, es que no somos capaces de hacer todo. Es como lo mismo del presupuesto público. Ojalá pudiéramos hacer todo lo que se puede hacer con el presupuesto público, pero no se puede. Entonces hay que escoger, porque no podemos hacer ni todo bien. Y yo creo que pasa lo mismo en términos de seguridad. Entonces estamos de acuerdo en número de efectivos, presencia real del Estado, inteligencia. Le metimos un nuevo elemento, que es la priorización. ¿Y no te parece que falta uno que es importante? Vos hablabas de coercibilidad, pero yo creo que es importante también, y lo dijiste en tu ejemplo del profesor, que haya una justicia efectiva, número de jueces, de fiscales, de investigación, de que efectivamente los procesos judiciales lleguen a un término, dentro de un término de tiempo considerable y haya justicia. De Nos acuerdo. falta ese elemento. Y de hecho, eso también tiene que ver con la priorización. Porque vos hoy, o sea, yo conozco, por ejemplo, candidatos hoy a la presidencia que quieren, no sé, que haya penas más largas, ¿sí? O que haya cadena perpetua por ciertos delitos. Que es populista, ¿cierto? Eso es populista. Eso no hay ninguna evidencia que sugiera que eso funciona. Y eso lo único que hace es saturar el sistema. Entonces, y te pongo un ejemplo muy puntual. Esto lo hicimos en un estudio que hicimos con Isabel Gutiérrez, mi esposa, hace unos años, en donde a partir de un trabajo cualitativo y con encuestas, con policías, con defensores públicos, con fiscales, con jueces, documentamos cuál es digamos, como el costo real de una captura, por ejemplo, por porte de marihuana. Y esto es, por lo menos, 12 horas de 2 patrulleros que tienen que ir a legalizar la captura. Está sacando 2 patrulleros de la calle para legalizar esa captura. En el proceso de legalización tenés defensores públicos, tenés un juez de control de garantías, tenés un fiscal. Cuando la marihuana llegó al último debate de su posible legalización, la policía se opuso. Nosotros estábamos trabajando en ese momento en la reforma de la policía junto con algunos otros colegas, incluida mi esposa. Y parte de lo que nosotros le decíamos a la policía es, hombre, esta sería la reforma policial más grande de la historia, que se legalice la marihuana. ¿Por qué? Porque le sacamos los datos. El año anterior había habido, creo que había sido 2019 o 20, había habido más de 17.000 capturas en Colombia por porte de cantidades bajas de marihuana. Esas 17.000 capturas multiplicadas por 2 y por 12, y esa es la cantidad de horas, hombre, de policía que se invirtieron en ese ejercicio. Eso sin contar... ¿Cuánto daba ese ejercicio aproximadamente? No me acuerdo, pero es una locura. O sea, imagínate quitarles ese trabajo a los policías. Y no solamente en eso. Entonces, Que es un tiempo que podríamos emplear con delitos priorizados. Sí. Absolutamente. Y es tiempo de los fiscales después acusando, y tiempo de los imputando, y tiempo de los jueces, y tiempo de todos. Al final, toca priorizar. Y priorizar pasa, por ejemplo, porque muchas cosas que son delito no deberían ser delito,
porque posiblemente muchas cosas podrían tener penas de otra naturaleza. También hay mucha evidencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en Argentina, por ejemplo, de que el monitoreo electrónico es mucho menos costoso, mucho más costo efectivo porque tiene menos consecuencias para las personas, hay mucha menos reincidencia. En Estados Unidos hay muy buena evidencia, por ejemplo, de mecanismos de justicia restaurativa, mucha menos reincidencia. Aquí solo nos gusta encarcelar gente y mientras más tiempo mejor. Entonces la justicia nunca va a ser capaz de absorber esto. La resocialización en las cárceles, por ejemplo. Nosotros tenemos cárceles que tienen 400% de ocupación. En Río Hacha, por ejemplo, una cárcel que la temperatura promedio durante el año es como 35 grados. Y por cada cupo hay 4 presos. ¿Vos cómo resocializas ahí? La gente antes sale más brava a cometer más delitos, si es que no termina cometiendo más delitos adentro, porque si hay 4 presos por cada cupo, al final los grupos criminales terminan regulando el espacio adentro, las entradas al baño, las llamadas por teléfono, absolutamente todo. Entonces, digamos que el diseño La institucional que comodidad y la tenemos, estratificación. absolutamente, está diseñado para que no funcione. Y todo esto también pasa por priorizar. ¿Qué metemos en este pipeline, digamos, del sistema de justicia criminal para que esto pueda ser mucho más eficiente, para que tenga mejor información, etcétera? Yo mismo voy a plantearte una alternativa que va en contra de lo que acabo de decir de la priorización. Y digamos, uno entiende a la policía con el tema de las capturas por marihuana. Lo que pasa es que yo siento que ahí está, y hay que poner de principio, yo nunca he ejercido, pero yo estudié Derecho y es el bien jurídico que estás protegiendo. ¿Cierto? Yo creo que el bien jurídico ahí se lo tenés que dejar la propia persona, de alguna manera, en su propia responsabilidad, en su culpa exclusiva, Ujú. ¿cierto? De lo que está haciendo con ella misma. Pero me iría a otro delito, que es muy común también, y es el hurto. O sea, yo creo que sí hay que devolver una sensación, una percepción de seguridad de que es que el hurto es un delito. Ujú. Entonces nos devolvemos a Medellín. Yo creo que en Medellín es necesario que haya una cárcel de sindicados para que la justicia no tenga que estar soltando a las personas que cometen hurto, hurtos simples, hurtos calificados. Repetidos. Pero yo creo que ahí entiende uno de pronto un poquito la visión de la policía en esa discusión, excluyéndolos de ese delito que tampoco estoy de acuerdo. Mejor dicho, estoy de acuerdo con vos en que no debería ser, pero sí en el hurto. A pesar de que se inviertan 2 policías, a pesar de que haya que acusarlos, a pesar de que haya que correr un juicio, que se requiera un fiscal, Mm. un juez, pero yo creo que al hurto le tenemos que devolver la consecuencia. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso, o sea, yo creo que sí, eh, pero también hay que hacerlo de una manera muy inteligente para que no consuma tantos recursos. Entonces, y te doy dos ejemplos. Uno es lo que han implementado en algunos estados de Estados Unidos, que por ejemplo son estas leyes de 3 strikes, que uno podría extender su aplicación a otros fenómenos. Entonces, por ejemplo, allí estos son, digamos, las sanciones van creciendo exponencialmente en la medida en la que se cometen de manera más repetida. Y esto puede implicar, por ejemplo, que para persona que tiene la primera captura, por ejemplo, por un hurto simple, eventualmente no haya, por ejemplo, una detención intramural. Eh, pero para la segunda, pues haya una más grande. Y para la tercera, mucho más grande. Y las consecuencias penales en materia, por ejemplo, de sentencias también crezcan así. Yo creo que esto tiene el potencial de generar el poder disuasivo que uno quiere generar, pero a un costo más bajo. Y ustedes han intentado, por ejemplo, porque me parece que esto es una idea excelente. Yo me imagino que de pronto esto no tiene mucho asidero en términos de jurisprudencia, porque aquí no somos un Estado peligrosista, pero es que si atendemos en la realidad, es que la realidad material está por encima de la realidad formal, y es que las cárceles son una universidad del delito, entonces hay que adoptar otro tipo de estrategias más creativas. Ustedes no han intentado, por ejemplo, esto con la bancada antioqueña, porque yo creo que estas son reformas fáciles que pueden cambiar inclusive nuestra calidad de vida, la percepción de seguridad, cosas muy Eh, valiosas. Nosotros lo hemos hablado con algunos. El problema es que, pues queriendo a muchos miembros de nuestra bancada antioqueña, el populismo punitivo, digamos que es una de las primeras alternativas, pero este sí sería un camino, nosotros creemos que valdría la pena explorar. Hay que hacerlo rápido Eh, después de elecciones para que el populismo punitivo no sea redituable. exacto, exacto. Porque además lo que mencionas, o sea, y esto también lo tenemos documentado nosotros con investigaciones, las personas, por ejemplo, que entran a un establecimiento carcelario o penitenciario por delitos diferentes a hurto, o por, digamos, hurtos cometidos en baja cantidad, si coinciden en el establecimiento con personas que podríamos llamar como los especialistas en hurtos que cometen más, tenemos documentado empíricamente ese proceso de aprendizaje. O sea, la gente aprende en la cárcel. Entonces, probablemente la persona que robó, pues no quiero tampoco hacer apología del hurto, pero que cometió su primer hurto por una motivación económica, ya tiene la amenaza de que la segunda va a ser más grave. Probablemente es mejor que no vaya ya a especializarse en hurto
y que más bien se quede en la calle ya con el poder disuasivo que generan esta, Es digamos, que, es gradiente que de para posibles ganar sanciones. comodidades o estrato dentro de lo que pasa en nuestras cárceles, vos tenés razón, se va a tener que juntar con algún grupo, lo van a instrumentalizar Claro, o llega a y la cárcel. y va a salir y no va a poder encontrar Lo empleo. primero que te preguntan a vos si llegas a la cárcel de Bellavista, después de que pasas la reseña, es vos de dónde sos. Ah, yo soy de tal sector de Medellín. Listo, en tal sector está el grupo que controla esa zona. Entonces para allá te mandan. Y si vos llegás, lo primero que te preguntan es, si vos sos miembro del grupo, te están esperando y allá vas a tener celda y demás. Si no, usted tiene con qué vivir acá. Hay que pagar tanto. Si quiere dormir en una cama, tiene que pagar tanto si quiere tener una celda, tiene que pagar tanto y quiere entrar al baño tranquilo. Y si no tiene con qué pagar, trabaje. Entonces, de hecho, esa persona sale 3 años después o 4. Nadie le va a dar trabajo porque nosotros tenemos un sistema, digamos, un mercado laboral que sanciona mucho estas cosas. Eh, y además ya tiene trabajo en el sector ilegal, porque pues, ¿qué más va a hacer? El que dice, pues esta gente que me ayuda en la cárcel, con ellos sigo. Entonces, esta es la fórmula para el desastre. Lo otro que es muy importante con el hurto es pensar esto muy inteligentemente y es que, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, el hurto no, típicamente no es una actividad desligada de las estructuras criminales. Aquí hay zonas donde se puede robar y zonas donde no. Se puede robar en el centro, en el poblado, en Laureles. Robar en el territorio de otro combo tiene unas consecuencias, por ejemplo. Y cuando vos vas a robar, vos tenés que decirle a tu jefe que vas a robar y tenés que pagarle parte de eso, porque a cambio de ese tributo que pagás, te protegen, por ejemplo, si estás en la cárcel, te ponen abogado. Pero si vos no haces nada, después te castigan más. Entonces, el hurto hay que abordarlo en toda su cadena. ¿Cuáles son los grupos más especializados en eso? Vamos tras ellos. ¿En dónde se venden? ¿Cuánta intervención hay en la valladera? No sé. Que se venden partes, digamos, pues no quiero estigmatizar personas, ni mucho menos, pero son zonas donde sabemos abiertamente que consiguen partes robadas de Y vehículos. te hago una pregunta, vos que has estudiado tanto este fenómeno en la ciudad, por ejemplo, en el centro. En el centro sí podrían ir dos muchachos eh, desocupados sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Es Ahí sí es probable. posible. Sí, el problema es si los capturan. O sea, usualmente, digamos que delincuencia común en el sentido de que cualquier man se levantó por la mañana y dijo, me voy a robar 2 celulares al centro, pues esa persona probablemente puede ir al centro, no tiene problema, salvo pues que alguna convivir lo detecte y demás, pues o estos grupos de vigilancia que hay allí, digamos que en principio no paga nada, pues o no paga nada entre comillas. Si es un miembro de combo, esa persona tiene que reportarle a su jefe, pues, porque si no si lo capturan, digamos, de nuevo no lo ayudan. Si él dice, yo me voy a robar 5 celulares, a usted le doy dos, probablemente no pasa nada Pues, si lo pero capturan, lo vuelvo protegen, y te pues. digo, los muchachos que no van y no piden permiso, no pasa nada si los capturan porque los van a soltar. Y ellos Ah, saben. bueno, es probable también, sí, porque además no cabe la gente en las estaciones de policía ni en las cárceles. Bueno, vea, estamos de acuerdo en que se requiere un mayor pie de fuerza, que se necesita que haya más justicia, que haya una cárcel, sobre todo en Medellín, una cárcel para sindicados. Pero, ¿qué tal de la efectividad de otro tipo de programas, como el tema de Familias en Acción, transferencias condicionadas? Algunos de estos programas sociales tienen algún grado de efectividad también en la prevención del delito. Sí, y hay muy buena evidencia que lo documenta. Desafortunadamente, lo que era Familias en Acción, el gobierno nacional lo está acabando, tanto en materia de focalización como en materia de cobertura, eh, que ha sido un programa absolutamente transformador en Colombia y hay muy buena evidencia que documenta, no solo en Colombia, sino en otros países como Perú, como México, como Brasil, que sirve para facilitar el tránsito de las personas afuera de la pobreza y que sirve, que no genera como ese estigma que hay de que la gente entonces va a tener pereza para trabajar. Hay muy poca evidencia de que eso ocurra y eso ocurre en ciertos casos O muy sea, pero Familias en específicos. Acción sí funciona como una transferencia temporal. Sí, usualmente sí, ha habido de todo. Pues yo conozco casos en donde como eso tenía un límite, por ejemplo, por hijos, hay personas que le dan en adopción sus hijos a sus primos para que pudiera seguir cumpliendo. Eso pasa. Pero en la generalidad, digamos, del programa, las personas transitaban afuera de una trampa de pobreza. Eh, Y de pronto, yo sé que tenés muchos estudios en la cabeza, pero de pronto tenés en la mente algún porcentaje de éxito. no. Eh, Desafortunadamente no. Pero, por Pero la ejemplo, o sea, mayoría. tengo en la cabeza, por ejemplo, un estudio no en Colombia, en Bangladesh, en donde la transferencia no era dinero, sino activos, activos productivos, por ejemplo, una vaca, ¿sí? O creo que no era una vaca porque no sé si eran, o sea, allá son más musulmanes que hinduistas, no sé, pero ponele pues algo productivo del campo.
Y el aumento, por ejemplo, en activos y en consumo de estos hogares, 5 años después, era del 30-40%. Y ya estaban realmente afuera y ya no necesitaban recibir ninguna transferencia adicional. También hay muy buena evidencia, por ejemplo, en Perú, que muestra cómo las transferencias condicionadas reducen el trabajo infantil y reducen la participación de jóvenes en la producción de coca en zonas cocaleras. Entonces, esto sí reduce, digamos, yo creo, hay evidencia en Bogotá de un estudio de Daniel Mejía y de Adriana Camacho que documenta cómo las transferencias condicionadas reducen incluso los hurtos. O sea, hasta las fechas de las transferencias terminan generando menos incentivos para que haya robos en esos momentos. Pero con eso que me decís, yo siento que inclusive un programa de esos puede tener un efecto contradictorio en una ciudad como Medellín, porque puede atraer personas buscando esas transferencias condicionadas. Y hoy existe la imposibilidad de que una ciudad invierta en otras regiones, porque sería muy importante que esas transferencias condicionadas o ese tipo de programas se dieran en las regiones para no seguir, digamos, impulsando la migración urbana. Sí, yo creo que eso de todas formas lleva como a otros dilemas, porque al final la migración hacia contextos más urbanos tiene una racionalidad económica. Es más fácil encontrar trabajo en Medellín que en un municipio de Antioquia. Eh, entonces, muchas veces eso responde incluso a eso. Ahora, obviamente se enfrentan a otro tipo de contexto, hay más competencia, todo. Eh, y probablemente vivir, digamos, como en un contexto más de subsistencia es prácticamente imposible en Medellín, mientras que probablemente puede hacer en otras zonas. Eso habría que focalizarlo. O sea, yo no creo que, digamos, yo creo que transferencias condicionadas, bien focalizadas, funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, si uno piensa en una transferencia condicionada para población vulnerable, pues probablemente Medellín tendría menos que Turbo y que Caucasia. Entonces, al final, no está generando ese incentivo. Si uno pensara, por ejemplo, en una transferencia condicionada específicamente para reducir la actividad criminal, que yo creo que era en alguna medida, Te iba a hacer esa pregunta, si pudieras el, recomendar una política social que previniera el delito. yo tengo ahí varias recomendaciones, pero antes de ir a la que creo que puede ser más importante, una la ato con la idea del Gobierno Nacional de Jóvenes en Paz, de decir, pues, entre comillas, pagar por no matar. Yo creo que esa idea no es mala per se. ¿Sí? Yo creo que habría ciertos casos, si eso está muy bien focalizado, podría ser útil para reducir, por ejemplo, ciertos delitos. Y muy bien focalizado me refiero a, por ejemplo, las personas que pasan por ejemplo, las personas que pagan una condena en un establecimiento penitenciario por un delito que tiene una motivación económica, que reciban una transferencia condicionada 6 meses o incluso no condicionada 6 meses después de salir, que es el momento de más alta probabilidad de reincidencia, podría facilitarle a esas personas llegar a un trabajo, si sea informal. Entonces yo creo que eso tendría sentido. Yo Eso, creo que no ya- tendría sentido, por ejemplo, dar una transferencia condicionada a una persona que es un violador sistemático. Tampoco creo que tenga sentido darle una transferencia condicionada a una persona que no ha cometido delito con la expectativa de que de pronto nunca lo cometa. O sea, yo creo que eso sería generar incentivos pero perversos. yo recuerdo que una política más o menos de la misma manera la aplicó Alonso Salazar y había evidencia en ese momento, yo no sé si mayoritaria, de que algunos de esos jóvenes con el dinero de esas transferencias se habían comprado armas, ¿cierto? No solo eso, por ejemplo, en Medellín parte de lo que pasó fue que los líderes de los combos decidían quién iba al programa y quién no, y le cobraban la mitad. Eh, habría que evaluarlo. O sea, coincido con vos, esto no es una receta, digamos. Esto habría que evaluarlo y pensar cómo podría funcionar. Ahora, si vos me decís escoja una política social para implementar de manera tal que digamos que se prevengan estos fenómenos. Nosotros ahorita estamos trabajando en un proyecto, digamos, de largo plazo de prevención de reclutamiento de menores, que uno podría extenderlo a otros fenómenos. Y en este, digamos, proyecto lo que estamos haciendo en una primera fase es hacer encuestas en colegios de niños desde, digamos, de grados bajos, sexto, séptimo, octavo, que es como antes de que se dispare la deserción y demás. La deserción de secundaria a media técnica. La deserción se dispara en noveno. Hoy, Ok. digamos que hay también deserción, pues antes y demás, pero que en principio la deserción más, digamos que más aguda es en noveno, que es hasta donde llega la educación obligatoria en Colombia. Estamos encuestando a estos niños para identificar a partir de juegos el interés que tienen ellos de ingresar a un combo, por ejemplo, o de seguir una carrera criminal, incluso antes de que lo hagan. Y a esos chicos que identificamos ese interés,
le estamos ofreciendo programas que faciliten como una mejor comprensión de su futuro, que reduzca las barreras que, por ejemplo, muchos de estos chicos, esto vemos en los datos, son chicos que tienden a subestimar los retornos a la educación, creen que estudiar es más difícil, perdón, que estudiar no paga, tienden a identificar muchas barreras para acceder a la educación superior, por ejemplo, y terminar el colegio, incluso muchas más de las que existen en la práctica en la ciudad, cómo se accede a una beca, etcétera. Y tienden a ser como short-sighted, como que solo piensan en el corto plazo. Entonces nosotros diseñamos un Por programa temas familiares, por tema ¿cierto? familiar o por haber visto morir Y muchos sabes, jóvenes, y por qué pena muchas te hago una razones. interpelación corta, ¿sabes? Yo siempre hago esa pregunta intentando entender ese tema desde lo empírico y yo he encontrado un patrón. Y es que la gente que siempre logró algo, que trascendió, que se volvió exitoso, que hizo una carrera universitaria, que consiguió un gran puesto, que puede que inclusive siga viviendo en el barrio, ¿sabes qué tiene, qué elemento en común tienen? Que en la casa siempre les dijeron que sí se podía. Sí, sí, o sea, yo creo que O sea, muchos chicos se casi que la encuentran, función, lo que estás diciendo es que el Estado ahora, la responsabilidad de volver a decir, venga, sí se puede. sí, e incluso a sus cuidadores, porque yo, o sea, Reexplicarles. nosotros conocemos cuidadores, pues hemos entrevistado en el marco de estos proyectos que no saben que el cena es gratis, por ejemplo. Y no es para juzgarlos, pues es simplemente que vienen también de un contexto donde la información no está. Entonces, a partir como de ese diagnóstico, diseñamos un programa para tratar de corregir esos problemas. Ese programa hoy hace parte de la estrategia Parceros de la alcaldía y nosotros colaboramos hoy con la alcaldía en la implementación del programa. Eh, yo creo que ese tipo de aproximaciones, no porque nosotros lo hayamos diseñado ni mucho menos, sino que creo que es mucho más costo efectivo tratar de llegarle, tratar de prevenir el problema antes de que materialice. Y creo que puede tener una extensión muy amplia. Por ejemplo, hoy estamos colaborando con la Secretaría de Educación para que, por ejemplo, en la nueva ronda de la encuesta que estamos haciendo hoy, no solamente documentemos el interés por entrar a un grupo criminal, sino, por ejemplo, los síntomas de depresión y ansiedad. Y a esos chicos darles programas de terapia O sea, sumarle cognitivo-conductual. ese componente de salud mental. ¿Eso es nuevo o eso siempre ha Esto es, existido y apenas lo estamos detectando, no, Santi? esto no es nuevo. O sea, digamos que la terapia cognitivo-conductual y su éxito para reducir, por ejemplo, la participación en actividades violentas es relativamente nuevo. Hace 10 años, digamos, que se ha venido documentando, principalmente por Christopher Bladman y algunos colegas en Liberia, eh, y por Jens Ludwig y algunos colegas suyos, Sarah Heller, Antes de pandemia. en Chicago. Esto vino antes de pandemia. Toda la evidencia subsecuente lo ha hecho sino ratificarlo. Hay ya nuevos estudios, por ejemplo, en El Salvador y demás. Pero incluso, entonces hay muy buena base científica de esto. Y en parte este programa, digamos, parceros en estos componentes y en otros, tiene mucha, digamos, eh, adaptaciones de la terapia cognitivo-conductual o de terapias, digamos, cognitivas. Em, pero lo que estamos pensando con Secretaría de Educación es simplemente focalizar personas que tengan sintomatología alta. O sea, independiente de si están interesados o no en entrar a un grupo criminal. Si usted tiene problemas de salud mental, atenderlos a tiempo. Porque eso tiene unas tremendas externalidades positivas. La gente es más capaz de tomar mejores decisiones. Eh, entonces, la deserción escolar debería reducirse. Si se reduce la deserción escolar, debería aumentar el costo de oportunidad de entrar a un grupo criminal. Si yo tengo mejores manejo de emociones, es menos probable que termine metido en un problema. Entonces, hay muy buena evidencia de que abordar este segmento poblacional podría ser muy costo efectivo. Y yo lo que me sueño, y eso se lo he dicho a la secretaria, a la subsecretaria de Educación, pues a Mónica, con la que hablo mucho, al equipo también de parceros y de la Secretaría de Seguridad, al equipo de Juventud, a Ricardo, pues y te lo digo a vos y con todos los que interactúo, pues yo me soñaría un programa de estos todos los años, bien focalizado, todos los años. Y vos, 15 años después, tenés otra ciudad. Y si esto se puede hacer en zonas rurales, ahorita con Ocensa, por ejemplo, vamos a hacer esto en algunos municipios del Bajo Cauca y del sur de Córdoba, pensando en qué tipo de alternativas hay. Pensemos en focalizar y llevar programas para ver cómo logramos resolver estos problemas a largo plazo. Y Eh, ojalá en otras zonas de Colombia también algún sí, día. claro. La cosa es cómo financiar esto. Pues nosotros hacemos nuestra parte. El gobierno debería tener plata para esto. Pues. El problema es que esto no va a producir resultados mañana. Eh, pero, pero sí en un año y medio o dos.
Pero sabes que ese programa me llama mucho la atención. Hay que mirar esas cifras y que ojalá de verdad las próximas generaciones podamos entender que ahí hay un gran elemento disuasivo y de construcción de una nueva generación. Me encontré yo en estos días una chica en el metro y venía con 15 chicos, venía de la Comuna 3 de Manrique La Honda, de Manrique La Cruz y bajaba con ellas, pero el compromiso de ella en el metro y todos con la camisa Mm, era un tema bien bonito desde lo tangible, ¿cierto? Desde lo sí, que sí, se sí. podía observar. Bueno, yo dije que te iba a preguntar por temas de economía criminal después, pero hablamos de todo. Mm. Hablamos de legalización, hablamos de si deberíamos ser primero o no, qué estrategias podríamos tener fuera de una política de choque. Hablamos de algo muy importante, que es un aporte que nos dejas, que yo creo que es el tema de la transversalización, que cuando vos ya cubrís un territorio, ya te queda muy fácil incidir en todas las rentas criminales de ese territorio. Entonces, de ese libro que nos contaste que estás escribiendo, porque ahí escribiendo, me imagino que llegas a una cantidad de conclusiones. ¿Qué puntada nos puedes dejar? Que fuera de eso nos deje como tarea leer ese libro, pero que nos deje aquí una idea sobre la que nos quede rondando la cabeza. Mira, yo creo que hoy, digamos, un poco el enfoque del libro, que apenas está empezando, pues, por cierto, entonces no tengo tantas conclusiones todavía que anticiparte, pero sí, digamos, algunas. Digamos, el libro aborda el problema del negocio de la cocaína con los lentes de la economía, ¿sí? Es decir, como desproveernos temporalmente de los juicios morales y pensar, estos son empresas que participan de una cadena que arranca con cultivos, pasa por la producción, el transporte, eh, el mayoreo, digamos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el retail después. Eh, y estos son una serie de empresas que como empresas hoy, como este sector de la economía no está regulado, entonces tienen que ejercer la violencia para regularlo y para regular la competencia, para dirimir conflictos, para ejercer contratos, etcétera. Eh, entonces, digamos que, y como es riesgoso y peligroso, eso produce unas primas altísimas. Entonces, ahí yo creo que una explicación económica relativamente sencilla de por qué esto es tan rentable y tan violento. Parte de lo que propone el libro es la manera más pragmática de solucionar el problema sería legalizar. Pero si no se dan las condiciones, porque hoy, por ejemplo, yo no creo que estén las condiciones para legalizar, la alternativa es, de todas formas, creo, tener esos mismos lentes de que estos son empresas y pensar vos a esas empresas cómo les aumentar los costos y les disminuir Y los al final, ingresos. ¿no crees que estamos redundando en una conclusión que ya le metimos a esto? Y es, al final, si vos te quitas ese juicio moral, vas a poder tomar mejores decisiones racionales y vas a poder priorizar, Sí, sí, ¿cierto? sin duda. Y al priorizar empezamos a ser más eficientes, más Exacto, efectivos. exacto. Y priorizar, uno puede priorizar violencia, puede priorizar los menores, el reclutamiento, puede priorizar muchas cosas en todos los eslabones de la cadena. Y si vos priorizás, porque vos al final esto es un ejercicio dinámico, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le digo a un grupo criminal, vea, yo no voy a permitir el reclutamiento de menores y si reclutan menores, si yo encuentro un menor, me vengo con toda. Entonces eso, digamos que debería mandar el mensaje a todos estos grupos que nadie recluta menores. Una vez yo logré eso, yo puedo poner otra línea roja distinta Claro. y puedo ir moviéndolas. Entonces, en el largo plazo, vos puedes reducir esto a sus mínimas, digamos, proporciones. Incluso en un escenario de que el mercado sea ilegal. Yo alguna vez, esta anécdota la conté por ahí en un podcast también, y es, yo estaba en una conferencia en Ginebra, en Suiza, en una conferencia sobre el crimen organizado. Y cuando terminamos, el que organizó la conferencia nos dijo, no, bueno, vamos a hacer un recorrido. Entonces nos llevó pues al cementerio, nos dijo, ve, aquí está Jorge Luis Borges. Y yo le dije, no, 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 vení, aquí se consigue cocaína. Y me dijo, sí. Yo le dije, llévanos para ver. Entonces nos fuimos para allá y nos mostraba, ve, allá en esa esquina. Y yo le decía, ve, ¿quién sabe? Y me decía, todo el mundo sabe. Y sabe la policía, saben los consumidores y sabe el resto de la ciudadanía. Lo que pasa es que mientras solamente sea allá y mientras esta gente no se mate con nadie, todo el mundo está tranquilo. Lo están mirando como un negocio controlado, creando las menores externalidades negativas para una sociedad, Dada que una lo mantiene contenido. situación de que no podemos legalizar. Exacto. Yo creo que eso es a lo que podríamos aspirar. Bueno, Santiago, nosotros terminamos esto con una serie aquí de preguntas personales. Hemos hablado de todo, de crimen, de narcotráfico, de instituciones, de economía. Aquí también para que nos contestes un poquito, también con el traje de investigador, pero como padre, como ciudadano. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quisiera eh, entender un poquito más este tema de seguridad? De pronto, inclusive desde el punto de vista económico. Em, Mira, yo creo, hay un par de libros, tal vez.
Uno de Ben Lessing. Benjamin Lessing es profesor de la Universidad de Chicago, eh, que se llama Making Peace in Drug Wars, si no estoy mal, que documenta muy bien, por ejemplo, este ejercicio de priorización y lo llama represión condicionada. ¿Y es de qué año? Este libro es de hace 5 años, tal vez. Ben tiene muy buena experiencia en Colombia, es colega mío, en México y en Brasil sobre todo. Y, digamos, este principio de represión condicionada de priorizar está muy bien especificado ahí. Otro no es porque sea, digamos, también colega mío, pero Christopher Bladman hace un par de años, en 2023, sacó un libro que se llama Why We Fight, que, digamos, analiza desde la racionalidad económica y de incentivos los conflictos. Entonces creo que también es útil para este contexto. Y tal vez para terminar con una autora colombiana, Ana Arjona, profesora colombiana de la Universidad de Northwestern, eh, tiene un libro que se llama Rebelocracy, que es de 2016, si no estoy mal, que un poco documenta cómo las organizaciones, en ese caso insurgentes en Colombia, pues ejercen gobernanza en los territorios. Perdieron la motivación política. Sí, pero también cómo ejercen, incluso con la motivación política, cómo ejercen esa gobernanza. Que eso fue lo que, digamos, sirvió de base para toda esta nueva literatura sobre gobernanza criminal. Porque al final, pues estos grupos son una mezcla de ambos. Entonces ahí se puede, digamos, como entender muy bien Están, esto. están muy interesantes. Ahorita hablábamos, yo te pregunto, la primera pregunta que te hacía era si estábamos mejor o peor que antes. Vos me respondías de pronto mejor que hace 30 años, peor que hace 5 años. Vos tenés un hijo, ¿cierto? Inclusive una historia muy bonita. ¿Vos crees que tu hijo va a heredar la misma situación que enfrentamos nosotros, cíclica, de violencias que se repiten? ¿O Yo creo que no, yo creo que le va a tocar mejor. le va a tocar un Sí, mejor país, un país más seguro? sí. Bueno, y esta última, que te la tengo aquí para corcharte. ¿Vos crees que vos vas a seguir aquí dedicado a la investigación académica o algún día te vamos a ver poniendo en práctica todos esos conocimientos desde lo público? No, mira, yo siempre he pensado que en algún momento me gustaría, yo he estado en el sector público, yo trabajé en la gobernación de Antioquia 4 años. Eh, Eso fue lo que me motivó un poco a entrar a todo esto. Hoy desde la academia, pues yo te digo honestamente, no me cambio por nadie en mi trabajo. No porque la academia sea cómoda, porque yo creo que esa imagen del investigador por allá sentado aislado ya no es tan cierta. Y yo pues, y aquí muchos profes de AFIT lo hacemos, nos metemos, digamos, todo el tiempo. Siempre he pensado que en algún momento probablemente volveré un tiempo al sector público. Entonces, no me corchas. A prestar otro momento de, Sí, de servicio social. sí. Bueno, Santi, te agradezco mucho por esta conversación tan clara, tan necesaria. Muchas gracias a ustedes. Te agradezco mucho. Gracias, hermano. Muchas gracias.